Las mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 1059. El peor resultado. Huo Rulie se rió a carcajadas con la cabeza alzada. ¿El fondo de la prisión del infierno enterrador de dioses? ¿Golpeaste tu cabeza mientras dormías? ¿Qué tonterías estás diciendo? Hermano Yun, esto es una broma, ¿verdad? Huo Po-yun miró a Yun Che con algo de preocupación. Lo que dijo era algo que no creerían ni aunque murieran, pero la expresión en sus ojos era realmente muy extraña. ¿Este chico es realmente el discípulo directo de la reina del reino de la canción de nieve? ¿Por qué parece una persona desequilibrada? Preguntó un anciano de la secta Fénix mientras sacudía la cabeza. Yan Wanchang no se rió. En cambio, dejó escapar un suspiro pesado. Yun Che, eres el discípulo directo de la reina del reino de la canción de nieve, y no estás en el reino de la canción de nieve. Debes honrar a tu secta y a tu maestra con tus palabras y acciones. Entonces, ¿cómo puedes decir semejantes tonterías, incluso llegando a hacer ese juramento de sangre? ¿Qué estás esperando? Retira tu juramento anterior ya. Hasta ese momento, Yang Wankan había tenido a Yun Che en alta estima, no solo porque poseía un talento elemental que superaba al de Huo Po-yun, sino también porque mostraba un nivel de calma que superaba con creces su edad. Sin embargo, lo que acababa de hacer era tan irracional que parecía como si su mente se hubiera nublado de repente. Yun Che dijo entre dientes apretados. ¿Cómo podría bromear con algo así? Además, no estoy mintiendo sobre los 2 dragones cornudos antiguos. Soy el discípulo directo de mi maestra y no haría un juramento de sangre a menos que fuera la verdad absoluta. Por favor, créeme, maestro de secta Yan. ¡Basta! Yan Wantan no pudo soportarlo más. Frunció el ceño. Yun Che, deberías saber que el reino de Dios del Fuego tiene registro sobre el dragón cornudo antiguo de hace 600.000 años. Nosotros, el reino de Dios del Fuego, nunca hemos dejado de intentar rastrear al dragón cornudo antiguo y sabemos todo lo que hay que saber sobre esta criatura. Hasta el día de hoy, solo hemos visto un dragón cornudo en la prisión del infierno enterrador de dioses y no hay absolutamente ninguna posibilidad de que exista un segundo. Si realmente hay uno, ¿cómo es que no lo hemos notado a pesar de 600.000 años? Has estado en el reino de Dios del Fuego por menos de 3 días. ¿Realmente crees que sabes más que los ancestros del reino de Dios del Fuego que han pasado 600.000 años investigando al dragón cornudo antiguo? Yun Che estaba a punto de decir algo cuando la voz de Yang Wankan lo presionó de nuevo. Pero está bien, puedo fingir que acabas de hacer una broma de mal gusto. Sin embargo, la prisión del infierno enterrador de dioses, ¿realmente sabes lo grande que es? Es un lugar al que el maestro de secta Wo, el maestro de secta Yan, y yo podemos penetrar a lo sumo unos pocos miles de metros con nuestra energía mental, y mucho menos con nuestro cuerpo físico. En cuanto al fondo de la prisión del infierno, es un lugar al que nadie ha logrado llegar desde la fundación del reino de Dios del Fuego. Pero tú, un simple discípulo del reino divino del origen, afirmas que llegaste a este lugar intocable. La prisión del infierno enterrador de dioses es reverenciada por todo el reino de Dios del Fuego como nuestra fuente de divinidad. Solo puede ser desafiada, nunca tratada como una broma. ¡Hey! Huo Rulie lanzó una mirada feroz a Yan Huehai y murmuró con disconformidad. Si vas a regañarlo, al menos sé breve, viejo testarudo. Él no nació en el reino de Dios del Fuego, así que ¿por qué tendría que seguir nuestras reglas? Yan Huehai sacudió la cabeza. Después de observar la expresión de Yun Che por un momento, Yang Wankan dijo de repente en un tono bajo. No parece que esté diciendo tonterías a propósito. Probablemente esté afectado por la prisión del infierno. Una comprensión repentina apareció en los rostros de todos cuando escucharon esto. Yan Chuhai asintió. Es cierto que el calor aquí es tan intenso que puede dañar y confundir fácilmente la mente, y mucho más la de un discípulo del reino de la canción de nieve. Estoy completamente lúcido, más lúcido de lo que he estado en toda mi vida. Yun Che dijo entre dientes apretados. Estaba pensando con todas sus fuerzas en una forma de convencerlos de que decía la verdad. Huo Rulie puso un brazo sobre su hombro y dijo con una expresión de impotencia en el rostro. Está bien, supongamos que lo que dices es cierto. Incluso si hay otro dragón cornudo allí abajo. Olvida uno, incluso si hay otros 2 dragones cornudos antiguos allí abajo, apenas podrían detener a alguien tan poderosa como tu maestra de salir a salvo, así que relájate, ¿de acuerdo?
Poyun, ¿por qué no lo llevas a descansar un poco? Cuanto más lejos, mejor. Huo Poyun estaba a punto de aceptar cuando Yun-che gritó. No es tan simple. El hecho de que estos dos dragones cornudos hayan logrado ocultarse perfectamente durante 600.000 años, incluso después de que uno de ellos resultara herido en la falla de dragón, demuestra lo letal que es su paciencia e inteligencia. Por lo tanto, este otro dragón cornudo solo emergerá en el mejor momento posible. Mi maestra ya ha usado la mayor parte de su energía profunda y si el otro dragón cornudo la ataca mientras está completamente indefensa, definitivamente sufrirá una herida grave. Esto es un as en la manga que los dos dragones cornudos nunca usarán a menos que no tengan otra opción y, cuando lo hagan, nunca le darán a mi maestra una oportunidad de escapar. Si mi maestra tiene que esforzarse al máximo solo para lidiar con un dragón cornudo antiguo y sufre una herida grave en su estado actual de agotamiento, ¿cómo podría pelear contra dos dragones cornudos antiguos, especialmente cuando uno de ellos está en plena forma? Huo Rulie estaba a punto de perder los estribos. Si Yun-che no hubiera salvado la vida de Huo Ye, ya habría perdido su escasa paciencia y habría dejado inconsciente al joven de un manotazo. Si le sucede algo a tu maestra, te lo pagaré con mi vida, ¿está bien? Nadie le creyó, nadie le creería incluso si hiciera otro juramento de sangre. Yun-che apartó la mano de Huo Rulie de un manotazo y se precipitó una vez más hacia Yang Wankang. Maestro de secta Yan, todos pueden elegir pensar que estoy diciendo tonterías y no creer en mis palabras. No les pediré que envíen una transmisión de sonido a mi maestra para que escape, pero pueden al menos informarle de la posibilidad de que otro antiguo dragón con cuernos se esté escondiendo en la prisión del infierno cerca de ella. Cualquier cosa está bien siempre y cuando esté alerta. Esto está bien, ¿verdad? Imposible. Pero Yang Wankang lo rechazó firmemente sin pensarlo ni un segundo. La razón por la que tu maestra destroza su jade de transmisión de sonido cada vez que lucha contra el dragón con cuernos es porque teme cualquier tipo de distracción durante el combate. Si le envío una transmisión ahora, sin duda se distraería. Yun-che dijo con urgencia. Mi maestra tiene todas las ventajas ahora, mientras que el antiguo dragón con cuernos está completamente indefenso. ¿Y qué si la transmisión la distrae? Un momento de distracción no podría afectar la batalla en este momento. La distracción no es lo único que afectará a tu maestra. Yang Wansan se esforzó por mantener la paciencia. Si tu maestra cree que hay otro dragón con cuernos en la prisión del infierno, tendrá que mantenerse alerta durante toda la batalla. Su oponente es un antiguo dragón con cuernos que ha vivido al menos cientos de miles de años y, aunque ahora parece completamente ensangrentado, ninguna de sus heridas actuales es lo suficientemente grave como para amenazar su vida. Peor aún, nadie sabe qué tipo de carta oculta podría tener el dragón con cuernos, así que es totalmente posible que tu maestra pierda su ventaja porque tiene que prestar atención a algo que no existe. ¿Sabes cuánto tiempo ha trabajado y esperado el reino Dios de la Llama para este día? Si tu comportamiento irracional arruinara todos nuestros esfuerzos. Para entonces, la voz de Yang Wankang era increíblemente severa. No solo el reino Dios de la Llama no te perdonaría tu error, sino que tu maestra tampoco te lo perdonaría una vez que lo sepa. Está bien. Los labios de Yun-che temblaban. Sus puños estaban apretados con tanta fuerza que crujían bajo la presión. Entonces yo mismo le informaré a mi maestra sobre esto. Una vez que terminó, saltó al aire y se lanzó directamente hacia la prisión del infierno. Yun-che. Alarmado, Huo Rulie extendió la mano con la velocidad del rayo y derribó a Yun-che al suelo a su lado con un poder abrumador. Luego, Huo Rulie lo inmovilizó rápidamente mientras rugía. Has perdido la cabeza. Con tu cuerpo débil, te quemarías hasta no dejar nada antes de llegar siquiera a 500 kilómetros del lugar de la batalla. Eso es mejor que quedarme aquí viendo cómo mi maestra sufre una catástrofe sin hacer nada. Yun-che le respondió con un grito. Yun-che. Yang Wansan soltó un rugido furioso que sacudió el alma de todos por un instante. Sus tejas se habían hundido completamente, y su rostro mostraba una ira poco común. ¿Sabes lo importante que es esta cacería de dragón con cuernos para el reino Dios de la Llama? No se trata solo de algún tesoro dracónico, literalmente decide el futuro y el estatus de todo nuestro reino. Ahora la cacería está a punto de triunfar y no permitiré que haya ningún error o accidente, por mínimo que sea. Yang Wansan miró fijamente a Yun-che con ojos afilados. Si tu maestra no fuera la reina del reino Canción de Nieve, te habría matado por tu comportamiento atroz en un momento tan crucial como este. O mantienes la boca cerrada o, no me eches la culpa por ser descortés.
De los 3 fuegos divinos, la llama del pájaro bermellón se consideraba la más suave. Como resultado, Yang Wankan también era el cultivador más conservador y de temperamento tranquilo entre todos los maestros de secta. Incluso los ancianos de la secta del pájaro bermellón rara vez lo veían perder los estribos. Después de todo, la cacería del dragón con cuernos involucraba muchísimo. El pecho de Yun-che subía y bajaba con fuerza, pero sus ojos se iban debilitando lentamente bajo la mirada de Yang Wankan. Incluso su voz se había vuelto completamente lastimera y suplicante. Maestro de secta Yan, aunque no he vivido mucho, rara vez hago juramentos y suplico aún menos. Juro de nuevo que nada de lo que dije antes es una mentira, o que los cielos me castiguen y me hagan morir de una forma horrible. Así que te suplico, por favor, envía una transmisión de sonido a mi maestra. Todo lo que te pido es que le recuerdes que esté en guardia, aunque sea un poco. Por favor, maestro de secta Yan. Le debo mucho a mi maestra y, si ella se salva, yo, Yun-che, nunca olvidaré la bondad que me muestras hoy. Yang Wansan se dio la vuelta fríamente y no dijo nada. Las palabras de Yun-che no lo conmovieron en absoluto. Pero, si algo le sucede realmente a mi maestra. Sus ojos suplicantes se volvieron ruthlessly feroces en un instante, y su voz se tornó ronca. Entonces yo, Yun-che, nunca te perdonaré, Yang Wan-na. Sus palabras dejaron atónitos a todos los presentes. ¡Qué vergüenza absoluta! El gran anciano de la secta del pájaro bermellón reprendió con ira antes de que Yang Wankan pudiera hablar. ¿Quién te crees que eres para dirigirte a mi maestro de secta por su nombre? ¿Y cómo te atreves a amenazarlo? Huo Rulie le lanzó una mirada feroz antes de fruncir el ceño. No tienes derecho a hablar, ¿entiendes? Parece que el calor le ha nublado la mente. Olvida lo que dijo, maestro de secta Yan. Poyun, llévalo a un lugar más fresco rápidamente. De repente, un ruido ensordecedor y gélido, que casi rompió los tímpanos de todos, atrajo la atención de vuelta a la proyección del pájaro bermellón. Una capa gruesa de hielo se extendía rápidamente por el cuerpo del antiguo dragón con cuernos. A pesar de los rugidos y luchas de la bestia, el hielo agrietado se reformaba una y otra vez, y se volvía más grueso. Los rugidos furiosos y las luchas del antiguo dragón con cuernos seguían debilitándose. Sin embargo, esto duró hasta que todo su cuerpo quedó atrapado en metros de hielo. Ya no podía liberarse. Está sellado. Jiang Huehai rugió de placer enloquecido. Aunque Mu Xuanjin había intentado muchas veces antes congelarlo en hielo, el antiguo dragón con cuernos siempre lograba liberarse. Esta era la primera vez que lograba sellarlo de verdad. Aunque un sello como este no podría durar mucho tiempo, aún creaba la oportunidad perfecta para matar al dragón con cuernos. Mu Bominiciente cerró los ojos y extendió ligeramente los brazos. La imagen de un fénix de hielo comenzó a danzar en silencio a su alrededor, mientras un cristal de hielo en forma de diamante se expandía rápidamente desde la punta de su dedo. Un aliento, 2 alientos, 3 alientos, 4 alientos, el hielo que envolvía al antiguo dragón con cuernos ahora estaba completamente cubierto de grietas. Pero el cristal de hielo en forma de diamante, en la punta del dedo de Mu Xuanjin, también se había vuelto varios metros de largo. Emitía un brillo azul profundo que nadie había visto antes. Incluso a través de la proyección del pájaro bermellón, la luz azul hacía que todos sintieran como si su visión se sumergiera en silencio en un mar interminable. Una vez atravesado el mar, continuaban cayendo hacia un abismo de hielo sin fondo, que era un ataque que requería que una maestra divina reuniera toda su concentración durante 4 alientos completos. Incluso en su punto máximo, la bestia habría resultado gravemente dañada por el ataque si la golpeaba. Y ahora, el momento en que se liberara del hielo podría ser exactamente el momento en que muriera. El aire parecía haberse congelado mientras todos contenían la respiración. Todos miraban fijamente la proyección del pájaro bermellón y esperaban que ese momento soñado llegara a todos, excepto Yun-che. Sus ojos parecían a punto de romperse por la presión, pero no podía moverse a pesar de sus luchas debajo de Huo Rulie. Oh no, corre, maestra, corre.
El hielo que retenía al dragón con cuernos explotó de repente, justo cuando el cristal de hielo en forma de diamante, en la punta del dedo de Mu Xuanjin, estaba a punto de dispararse. El infierno a menos de 30 metros detrás de ella estalló repentinamente. Una figura ardiente se abalanzó abruptamente hacia Mu Xuanjin, con una fuerza que sacudía el mundo y un poder que destruía el espacio. El poder de Mu Xuanjin estaba completamente concentrado en la punta de su dedo, y su mente estaba totalmente enfocada en el dragón con cuernos frente a ella. Estaba completamente indefensa y el ataque inesperado estaba demasiado cerca, ya la habían golpeado cuando finalmente lo notó. Su mente se volvió completamente blanca. El infierno en un radio de 1,5 kilómetros desde el sitio de la batalla se convirtió en una ola ardiente que llegaba a decenas de miles de metros de altura. Un saludo especial a todos los que no se bañaron hoy. Gracias por su apoyo. Capítulo 1060. Impotente, luna rota en el olvido. Desde la orilla norte de la prisión del infierno, un rugido lleno de extrema consternación resonó. El espacio mismo temblaba. La tierra árida debajo de sus pies estaba llena de grietas, mientras que la prisión del infierno frente a ellos se agitaba con más violencia. Si no fuera por la obstrucción de los diversos ancianos del dios del fuego, todos ya habrían sido engullidos. La potencia de esa ilusión de llamas era obvia solo con imaginarla. Claramente, había estado acumulando su poder durante mucho tiempo debajo de la prisión de llamas. Maestra. Yunche rugió explosivamente, con los ojos abiertos de par en par y enrojecidos. Lo que más temía, en realidad sucedió tan rápido, y además, fue mucho más terrible que el peor escenario que había imaginado. No solo era un golpe con toda su potencia, cargado por el otro antiguo dragón con cuernos, sino que también ocurrió en una situación en la que Mu Xuanjin estaba concentrando todo su poder para matar al primer antiguo dragón con cuernos, casi sin energía defensiva a su alrededor. Como si de repente cayeran del cielo al infierno, el corazón de todos casi estalló por el shock. Jiang Wanzan retrocedió varios pasos, horrorizado, mientras que Yang Huehai y Huo Rulie se erizaron los pelos, con los ojos abiertos al límite. ¿Cómo puede haber algo así? En ese instante, como un destello de luz, los tres maestros de secta vieron claramente que lo que golpeó con fuerza a Mu Xuanjin era claramente una cola de dragón. La cola de un dragón con cuernos. Después de que cayó el telón de fuego, dentro de la proyección de la voluntad del pájaro vermellón, al lado del dragón con cuernos que acababa de escapar del sello de hielo sobre la incesantemente agitada prisión del infierno, había aparecido un antiguo dragón con cuernos idéntico, pero sin herir, mientras que la figura de Mu Xuanjin ya había desaparecido, enterrada dentro de la vasta prisión de llamas. Antes de que todos se recuperaran del shock, el segundo dragón con cuernos ya se había lanzado hacia adelante con un rugido. La ola de fuego se elevó hacia los cielos, mientras que el mar de fuego de 1000 millas fue violentamente lanzado hacia arriba, mientras que una figura blanca llamativa apareció dentro de las llamas destrozadas que llenaban todo el cielo. Ambekesen Trekada y Sorfrena, desde Monyuxiao colvido de la medio de Skrininta. Maestra. Pero tan pronto como su voz salió, su alegría se convirtió inmediatamente en terror. Nunca había resultado herida a pesar de agotar una enorme cantidad de poder en su feroz batalla contra el antiguo dragón, con cuernos que duró más de 8 horas. Sin embargo, en ese momento, su ropa blanca como la nieve estaba empapada de sangre por todas partes, su cabello de hielo estaba desordenado y revuelto. Las huellas de sangre en la comisura de su boca y ojos eran carmesí y llamativas, y su piel, como la nieve, se había vuelto alarmantemente pálida. Su espalda, sin embargo, estaba completamente teñida de rojo. La espada de la princesa de la nieve aún se sostenía en su mano. Pero en la punta de la espada, gotas de sangre caían lentamente. El aura gélida que casi envolvía toda la prisión de llamas antes, ahora era tan débil y caótica en ese momento. En el momento exacto en que fue arrojada lejos del mar de llamas, las llamas del dragón de 2 cuernos ya habían descendido desde arriba, sin darle ni una oportunidad para recuperar el aliento. Mu Kuan-yin retrocedió rápidamente,
pero su trayectoria de vuelo era inesperadamente inestable. Como si fuera una hoja flotando sobre enormes olas. La espada de la princesa de la nieve barrió horizontalmente, congelando el hielo en todo el cielo, pero fue instantáneamente engullida por las llamas y desapareció. Una gran cantidad de sangre se esparció por el cielo, y Mu Xuanyin volvió a caer en el interminable mar de llamas, como un gorrión blanco que ha sido derribado. Yun Che tenía la boca completamente abierta, pero no podía emitir ningún sonido. Su cuerpo entero se sentía frío, y solo le quedaba un intenso odio y una profunda impotencia. Su fuerza estaba solo en el inicio del camino divino, mientras que Mu Xuanyin y el dragón de cuernos, que luchaba contra ella, estaban en su punto máximo. Eran dos dimensiones completamente diferentes en términos de poder. Cuando apareció el segundo dragón de cuernos, Mu Xuanyin no tuvo ni la oportunidad de reaccionar antes de verse forzada a una situación desesperada. Y él no podía hacer nada, ni siquiera podía acercarse un poco para salvarla. Incluso si realmente pudiera acercarse, con su poder, ¿de qué serviría aunque hubiera decenas o incluso cientos de miles de él? Aunque sabía claramente de la existencia de otro dragón de cuernos antiguo, no pudo informar a Mu Xuanyin. En medio de sus preocupaciones, no dudó en hacer un juramento y suplicar, pero nadie le creyó. Lo único que podía hacer era quedarse allí y observar. Observar con los ojos bien abiertos, porque él era solo una mota insignificante de polvo, incluso si apostara toda su existencia, no podría detener la enorme ola que estaba a punto de engullir a Mu Xuanyin. Lo que era aún más triste era que no tenía ninguna oportunidad de intentarlo. Siendo continuamente arrojada hacia la prisión de llamas, el aura de Mu Xuanyin se volvía cada vez más débil. Las manchas de sangre en su cuerpo se extendían rápidamente. Bajo el ataque de los dos dragones de cuernos antiguos, no podía siquiera sellar sus heridas. Tal como Yun Che había dicho antes, una vez que los dos dragones de cuernos aparecieran juntos, sería un golpe con la intención absoluta de matar, sin dejar ninguna oportunidad de escapar a Mu Xuanyin. Energía profunda gravemente dañada, heridas serias y rodeada por todos lados, esta era la única oportunidad de los dragones. Si escapaba hoy, nunca más tendrían la oportunidad de matar a Mu Xuanyin. Huo Rulie no estaba exagerando en absoluto. Mu Xuanyin podría no ser rival para dos dragones de cuernos antiguos, pero si solo se trataba de huir, ni siquiera 3 dragones de cuernos podrían impedírselo. Los ataques de los dos dragones de cuernos antiguos eran como tormentas y olas enormes, sin el menor estancamiento. Olvídate de contraatacar, la defensa de Mu Xuanyin se estaba volviendo gradualmente más débil. Cada vez que escapaba con dificultad después de ser arrojada al infierno prisión de Dios, su aura se debilitaba un poco más. Además de no poder atender sus heridas, tener que canalizar todo su poder al mismo tiempo, hacía que el estado de sus lesiones se deteriorara rápidamente. Era como una planta de pato, luchando en una tormenta, a punto de romperse en cualquier momento. Yun Che miraba atónito, y no podía hacer nada más. Lo que fluía en su alma era la tristeza y la impotencia de los débiles, así como el odio por su propia falta de poder. ¿Por qué vine al reino de los dioses? Qué bien estaba en los reinos inferiores. Allí no había nadie que no pudiera salvar, nada que no pudiera hacer, y nunca tendría que soportar esta impotencia y sufrimiento. ¿Por qué tenías que ser tan buena conmigo? Si fueras tan estricta y despiadada conmigo como siempre pareces, no me sentiría así. Allí, realmente hay 2 dragones de cuernos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede pasar algo así? Los pupilas de Yang Huehai se contrajeron. Aún estaba asustado y no podía creer en la realidad incluso ahora. Se acabó, todo se acabó. Jiang Wanzhang murmuró, perdiendo el juicio. Mu Xuanyin estaba perdida, y su sueño de elevar a un maestro divino también estaba perdido. Nos engañaron, realmente nos engañaron durante tantos años. El cuerpo de Huo Rulie también se tambaleó, y el brazo que presionaba sobre los hombros de Yun Che perdió toda su fuerza. Ustedes definitivamente no van a salvar a mi maestra, ¿verdad? Ante estas palabras sarcásticas, Yang Wankang, que sabía que estaba equivocado, solo pudo suspirar profundamente y cerrar los ojos. No es que no queramos, es que con nuestra fuerza, incluso sí.
No hace falta que expliques. Sabía que no lo harían. Yun-che se reía, con una risa fría y amarga. Rechazaron incluso una simple advertencia, una advertencia que no tendría efectos negativos y que podría haber salvado la vida de mi maestra. ¿Cómo podrían estar dispuestos a arriesgar sus vidas para salvarla ahora? Incluso si ella ha caído en esta situación desesperada por culpa de ustedes. La respiración de Yang Wankan se detuvo. Sus labios se movieron, pero al final no dijo nada, mientras su mirada fija en la proyección del pájaro bermellón se volvía ausente. Los diversos ancianos de la secta pájaro bermellón tenían expresiones de ira. Pero esta vez, ninguno de ellos lo reprendió. La única que puede salvarla ahora es ella misma. Quizás pueda encontrar una oportunidad para escapar. Ese es el único camino. Pero al ver el estado actual de Mu Xuanjin, así como la supresión de los 2 dragones de cuernos como si estuvieran enloquecidos, sabía claramente en su corazón lo insignificante que era tal oportunidad. En el pasado, las llamas del dragón de cuernos eran selladas y destruidas con facilidad por Mu Xuanjin. Pero ahora la situación se había invertido varias veces más intensa. En el momento en que su hielo se congelaba, se rompía instantáneamente. Mu Guaminalie retrocedía con cada respiración, la sangre que se escapaba de la comisura de su boca ya había teñido todo su cuello de rojo, y en ese momento, Yun-che notó un leve rubor anormal en su rostro. Eso era veneno del dragón de cuernas. La sangre se filtraba entre los dedos de las manos apretadas de Yun-che. El veneno del aliento de un dragón de cuernos no era normalmente algo terrible para Mu Xuanjin, pero eso era en condiciones normales. Ahora, era fatal, justo como Mu Binyun hace 1000 años. Con su poder, después de ser envenenada con el veneno del dragón cornudo, podría haberlo neutralizado muy rápidamente con su fuerza profunda, pero no tuvo ninguna oportunidad de hacerlo en absoluto. Además, tuvo que librar una feroz batalla contra Wu Rulie. Cuanto más se canalizaba intensamente la energía profunda, más agudos se volvían los efectos del veneno. Después, resultó gravemente herida por Wu Rulie y tuvo que usar todas sus fuerzas para escapar. Al caer en el continente cielo profundo, hubo un período en el que perdió toda su fuerza profunda. Solo entonces, el veneno agudo invadió su alma y se volvió incurable. La condición actual de Mu Xuanjin era exactamente como la de Mu Binyun en aquel entonces. Después de ser golpeada por el veneno del dragón cornudo, no solo no pudo neutralizarlo, sino que el veneno agudo se propagaba y empeoraba a un ritmo extremadamente rápido durante el combate total. Además, el veneno del dragón cornudo, que empeoraba sin cesar, hacía que las condiciones de su cuerpo y su fuerza profunda se deterioraran continuamente, acelerando enormemente el destino de la muerte inminente. Mu Kuan-yi fue nuevamente arrojada al infierno de las Yamam, pero esta vez salió en un instante, mientras rociaba una gran cantidad de niebla de sangre sobre la espada de la princesa de nieve en su mano. La línea de sangre del fénix de hielo, de Yun-che, de repente palpitó con intensidad en ese momento. Él levantó rápidamente la cabeza, dentro de la proyección del pájaro bermellón, una ola extremadamente densa e intensa de aura del fénix de hielo descendió. La expresión en los ojos de Yun-che cambió instantáneamente, revelando un profundo terror, la sangre original del fénix de hielo. Pero entonces, su terror se multiplicó por incontables veces. No, esto es esencia de sangre. No solo la sangre original del fénix de hielo, sino también esencia de sangre. Podría ser que mi maestra esté. El mundo se volvió repentinamente incomparablemente silencioso. El agitado mar de fuego se detuvo, todo el infierno de las llamas parecía haber quedado completamente en silencio, como si estuviera sellado de pronto. La luz azul que era débil, hasta el punto de casi extinguirse en el cuerpo de Mu Xuanjin, de repente se volvió salvaje, volviéndose más de varias decenas de veces más densa que en cualquier momento anterior. Incluso los 2 antiguos dragones cornudos, que estaban listos para matar a Mu Xuanjin con todas sus fuerzas, de repente ralentizaron sus movimientos. Las escamas rojas reflejaban una luz cada vez más fría. Luego, emitieron un rugido extraño, mientras ambos retrocedían al mismo tiempo.
Las llamas que ardían en sus cuerpos se extinguían a un ritmo muy rápido. La luz azul se estaba extendiendo. La prisión de llamas circundante, así como la proyección del pájaro bermellón, se habían vuelto completamente azules. Los hermosos ojos de Mu Xuanjin estaban desenfocados. La sangre que teñía todo su cuerpo proyectaba una belleza fría, pero vívidamente desolada. La espada de la princesa de nieve en sus manos se elevó lentamente, mientras una pequeña formación profunda giraba y brillaba en la punta de la espada. El momento en que se formó la formación profunda, los dos antiguos dragones cornudos se volvieron inmóviles como la prisión de hielo circundante, como si el espacio estuviera sellado y el tiempo se hubiera detenido. Esto es. A través de la proyección del pájaro bermellón, todos sintieron un escalofrío y un miedo que penetraba directamente en sus almas. ¿Podría ser la formación prohibida del fénix de hielo de las leyendas? Huo Rulie murmuró. ¿La formación prohibida del fénix de hielo? ¿Qué es eso? Yun Che preguntó con urgencia, apretando los dientes. Muchas sectas dominantes tienen una habilidad prohibida que solo se usa en situaciones desesperadas. Nuestra secta del pájaro bermellón tiene una, y la secta divina del fénix de hielo también. La de ustedes se llama Olvido de la Luna Rota. Yun Che. Aunque nunca la he visto, he leído registros al respecto. La formación profunda prohibida requiere la sangre original del fénix de hielo, así como grandes cantidades de esencia de sangre para activarse, y su poder es suficiente para destruir mundos. Sin embargo, no solo consume una enorme cantidad de energía, sino que también hace que el cultivo profundo retroceda en gran medida, reduce considerablemente la esperanza de vida y el talento natural. Si el cultivo no es suficiente y se forcha su activación, es muy posible morir directamente por el rebote. ¿Qué? Los ojos de Yun Che se abrieron de par en par, mientras dos de sus dientes se rompían por morder con fuerza. La sangre fluyó de la comisura de su boca, pero él no sintió ningún dolor. Parece que tu maestra sabe que no hay esperanza de escape y, ante la muerte cierta, ella. El cuerpo de Huo Rulie se tensó y no continuó. La expresión de Mu Xuanjin era extremadamente hermosa y serena, era una serenidad que Yun Che nunca había visto antes. Dentro del mundo milagroso de un azul celeste, su brazo se extendió lentamente. El tiempo parecía realmente congelado. No quedaba el menor sonido. Dentro de la proyección del pájaro bermellón, así como en los ojos de todos, solo había ese hilo de luz transformado por la espada de la princesa de nieve. Ese hilo de luz volaba muy lentamente, como si no se moviera en absoluto. Después de un tiempo desconocido, la punta de la espada finalmente tocó algo, y la formación profunda en la punta de la espada estalló en ese instante, liberando rayos de luz azul extremadamente deslumbrantes. Donde golpeó la punta de la espada fue, sorprendentemente, en el cuerno de un dragón cornudo. El antiguo dragón cornudo que apareció después, y estaba ileso. Dentro de la formación profunda hielo azul giratoria, la espada de la princesa de nieve no se detuvo y continuó, perforando silenciosamente. Dentro del cielo y la tierra, abrió una traza de luz azul soñadora. Tanto que la gente ni siquiera notó que había perforado el cuerpo de un antiguo dragón cornudo. Los dos antiguos dragones con cuernos seguían inmóviles. Pero dos rayos azules salieron disparados desde los lados donde la espada princesa de la nieve perforó la falla del dragón. Luego, fue el tercer rayo de luz, el cuarto y el quinto, el décimo, el duodécimo. Entre los rayos de luz de color azul, el antiguo dragón con cuernos mantenía su postura completamente inmóvil. Y rápidamente se volvió de un color azul helado. El momento en que todos los rayos de luz se dispersaron por completo, una grieta muy larga se abrió de repente en el cuerpo del antiguo dragón con cuernos y se extendió rápidamente hasta las garras y la cola. Entonces su enorme cuerpo de dragón colapsó con un estruendo, mientras se rompía y agrietaba rápidamente. Se convirtió en pedazos de hielo esparcidos hasta donde alcanzaba la vista y cayó sobre la prisión de llamas congeladas debajo. Capítulo 1061. Ese destello de fuego. La luz azul se dispersó y el mundo volvió a ser escarlata.
El turbulento mar de llamas dominó nuevamente el mundo. Todos los que miraban la proyección del ave vermilión parecían estar en estado de shock. Nadie logró recuperarse hasta mucho tiempo después. Muerto, ¿está realmente muerto? Murmuró Yan Huehai. Habían presenciado con sus propios ojos la destrucción de un antiguo dragón con cuernos. No era el dragón que estaba cubierto de heridas, sino el que apareció más tarde. Era el dragón que estaba en plena potencia y casi perfectamente intacto, excepto por la falla del dragón dañada de hace 1000 años. Un dragón como este, muerto así sin más, aunque el aire aquí era extremadamente caliente, sentían como si sus narices y pulmones estuvieran llenos de aire helado. El reino de Dios del Fuego tenía registros antiguos de la luna rota olvido, de la secta divina del hielo fénix, pero nadie la había visto con sus propios ojos. Aún así, nunca se habían dado cuenta de que era tan poderosa. A pesar de haber usado la mayor parte de su energía profunda y estar en un estado de grave envenenamiento y heridas serias, la técnica selló la prisión del infierno por un instante y destruyó al instante a un antiguo dragón con cuernos en el nivel de maestro divino. Esta escena era aún más impactante que la aparición de otro antiguo dragón con cuernos. El reino de Dios del Fuego había soñado durante incontables generaciones con matar al dragón con cuernos. Y finalmente su sueño se había realizado perfectamente ante sus ojos de una manera que nunca imaginaron. Sin embargo, nadie mostraba ni un rastro de felicidad. El antiguo dragón con cuernos, que fue destrozado en innumerables pedazos de hielo por la divina luna rota olvido, cayó en el mar de llamas y fue devorado en un instante. Ya no se podía ver ni rastro del dragón con cuernos. Rápidamente se hundió hasta el fondo de la interminable prisión del infierno. Sin una fuente de poder, el cadáver destrozado del dragón fue rápidamente quemado hasta no dejar nada por la prisión del infierno. Esto también significaba que fallaron en obtener siquiera una escama del antiguo dragón con cuernos. A pesar de que fue matado, solo podían verlo arder en el mar de llamas sin poder hacer nada al respecto. Un rugido dracónico lleno de ira infinita, dolor y tristeza, despertó las almas convulsas de todos. El antiguo dragón con cuernos que aún vivía, rugió una y otra vez, provocando olas impresionantes que se elevaron hacia el cielo. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a matarlo? ¿Cómo te atreves a matarlo? Tú, humano despreciable. Te mataré. Te convertiré en el más insignificante grano de polvo. Rugido. El antiguo dragón con cuernos, en su estado de mayor ira y profundo odio, estaba casi enloquecido. Después de un rugido que rasgaba el aire, se abalanzó hacia Mu Xuanyin, la envolvió en llamas de dragón y selló todas sus rutas de escape. Cubierta de sangre, el rostro de Mu Xuanyin alternaba entre un blanco mortal y un rojo sangriento. Cuando ejecutó Luna Rota Olvido con determinación, también gastó toda su sangre originaria del fénix de hielo y una gran cantidad de esencia sanguínea. Esa pérdida también permitió que el veneno del dragón con cuernos invadiera directamente su alma. Aún no había agotado toda su fuerza profunda, pero había caído por debajo del 10%. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo, mientras la distancia entre ellos aumentaba. Ahora que el poder de sus ataques había disminuido drásticamente, su muerte era casi inevitable. Aún así, ella no se resignaba a su destino. Con ojos aún fríos como un abismo, levantó un brazo débil y volvió a convocar la espada princesa de la nieve a su mano. Con sus últimas fuerzas y el último destello de su vida, cargó contra el antiguo dragón con cuernos enfurecido. El hielo se derritió al instante al chocar con el fuego. En un instante, Mu Xuanyin fue arrojada varios kilómetros hacia atrás desde el punto de impacto, envuelta en llamas de dragón. Las llamas también estaban consumiendo el último destello de su vida. Yun Che se volvió gradualmente ausente mientras miraba fijamente la pelea. Hace 8 años, al norte del Imperio Viento Azul, en el Yermo de la Muerte, él y Chu Yue-chan una vez encontraron a un dragón macho y uno hembra. Chu Yue-chan se encontró acorralada en un callejón sin salida, así que, al precio de sus venas profundas,
liberó la técnica prohibida de nube congelada, Aurora Cero, y mató a uno de ellos. Después de eso, ella esperó en silencio la llegada de su propia muerte. La escena que sucedía ahora era tan similar a la de ese día. En ese momento, al igual que hoy, él no podía hacer nada más que observar porque era extremadamente débil para intervenir y ayudar de alguna manera. Jasmine estaba allí en aquel entonces, así que después de que él la suplicara que salvara a Chu Yue-chan, Jasmine puso fin a la vida del otro dragón de inundación a cambio de permitir que el veneno maligno se propagara. También fue el día en que él y Chu Yue-chan se involucraron por completo en una relación desafortunada. Maestro de la secta Wuo. Yun-che abrió la boca con debilidad, pero el maestro de la secta Wuo ya estaba negando con la cabeza y suspirando antes de que pudiera terminar. Lo siento, pero no podemos salvarla. Aunque ese dragón con cuernos está en mal estado y cubierto de heridas, sigue siendo una batalla a muerte entre maestros divinos. Olvídate de ti, incluso yo moriría con certeza si me acercara a ese campo de batalla. En cuanto a salvarla, eso no es más que un sueño imposible. Jimente única físico, Jimente Antresekelitova, Jimente escantarieron, no Heijime Esquai también. De aliento en la puerta de la montaña, Egurse por vidara entrevio echenconal. Si hubiera siquiera una mínima esperanza de salvar a tu maestra, nosotros absolutamente no nos quedaríamos de brazos cruzados. Pero, simplemente no hay esperanza alguna. Incluso si todos nosotros nos uniéramos a la batalla ahora mismo, no podríamos hacer nada para salvar su vida. Solo estaríamos sacrificando las nuestras en vano. Yun-che no entendía la diferencia de poder entre el reino divino soberano y el reino maestro divino. Pero no había mentira en las palabras de Huo Rulie y Yang Huehai. Yun-che dejó de hablar. Sus ojos reflejaban la escena oscilante de la proyección del pájaro bermellón. La espada de la princesa de la nieve seguía balanceándose, aunque la luz azul se volvía cada vez más débil. Podía sentir el olor a muerte que emanaba de Mu Xuanyin a través de la proyección, pero aún así ella no dejaba de golpear las llamas draconianas que la rodeaban. Mi maestra, todavía no se ha rendido. Incluso ahora, no se ha dado por vencida ni ha aceptado su destino. Eso es correcto. El orgullo de mi maestra no le permitiría aceptar la muerte sin luchar mientras le quede un solo aliento en el cuerpo. Luchará con amargura hasta el final, incluso sabiendo que su muerte es inevitable. Yo no puedo quedarme de brazos cruzados. Mi maestra está luchando con todo lo que tiene, incluso en sus últimos momentos de vida y energía. Así que ¿cómo puedo yo, su discípulo, quedarme al margen sin hacer nada para ayudarla? La única persona que podría sacrificarlo todo para salvar a mi maestra entre todos los que estamos aquí soy yo y solo yo. Nadie más es confiable, sin importar cuán alto sea su poder o estatus. Solo puedo depender de mí mismo. Calmate. Tranquilízate ahora. Mi maestra todavía está viva, así que debe haber esperanza. Debe haber una manera. Solo con fe, he creado muchos milagros que incluso Yasmín pensó que eran imposibles, así que debe haber una manera. La respiración de Yun-che lentamente volvió a la normalidad. Su mente confundida hizo todo lo posible por calmarse. Incluso cerró sus propios ojos y selló sus oídos para que lo único que pudiera escuchar fuera su propia respiración agitada y los latidos de su corazón. Piensa con cuidado. Recuerda todo lo que tengo. Debe haber una manera. Incluso la posibilidad o esperanza más pequeña podría salvar a mi maestra. Así que tengo que encontrarla. Debo encontrarla. En solo unos pocos segundos, la mente de Yun-che pasó de un completo desorden a una claridad perfecta. El reino dios de las llamas había existido por cientos de miles de años. Pero sus expertos en el reino divino rey y soberano no podían hacer nada más que temblar impotentes ante el infierno enterrador de Dios, con el que estaban más familiarizados. Mientras tanto, Yun-che, alguien en el reino origen divino, que ocupaba el escalón más bajo del poder y que no había llegado al reino de los dioses hacía más de un año, estaba buscando una forma de rescatar a Mu Xuanyin de una entidad de nivel maestro divino. Nadie pensaría que sus esfuerzos eran más que una broma. Nadie creería que podría encontrar alguna esperanza, al igual que nadie creería que un grano de arena podría enterrar un mar. Aún así, Yun-che seguía buscando con toda su voluntad y alma una manera de salvar a Mu Xuanyin. Estaba apostando toda su voluntad y alma, tal como lo hizo aquel día cuando arrancó la flor udumbara del inframundo, para Yasmín.
A su alrededor, la gente del reino Dios de las llama estaba absorta en tristeza, dolor o arrepentimiento. Nunca podrían olvidar el momento en que el cielo y el infierno se intercambiaron ante sus ojos. Todos los hermosos sueños que habían forjado en sus mentes se desvanecieron como una burbuja en ese instante. Peor aún, la reina del reino Canción de Nieve iba a perder la vida por este esfuerzo. No tenían duda de que el reino Canción de Nieve se convertiría en su enemigo jurado a partir de ese día. La convención del Dios profundo está a la vuelta de la esquina, Po-Yun. No necesitas esforzarte tanto más. Huo Rulie suspiró profundamente, con una impotencia que le calaba hasta los huesos. Esto es el destino. Incluso si no estoy destinado a entrar en el reino divino eterno del cielo ahora, todavía hay un futuro, maestro. Po-Yun trabajará duro y alcanzará el reino maestro divino con certeza. Solo tomará más tiempo de lo esperado. Eso es todo. Los ojos de Huo Po-Yun seguían claros y determinados. Buen chico. Una sonrisa forzada apareció en el rostro de Huo Rulie. En ese momento, era el único consuelo que podía encontrar. Luego, apartó la mirada de la proyección del pájaro bermellón, porque la lucha final de Mu Xuanjin se estaba volviendo insoportablemente débil. Sus heridas parecían empeorar con cada aliento que pasaba. Durante 1000 años, él había odiado a Mu Xuanjin hasta la médula y no podía contenerse. Si esto hubiera sucedido antes de que Guo Ye fuera salvado, podría haber encontrado algo de satisfacción en su sufrimiento. Pero Guo Ye fue salvado y, además, por el discípulo de Mu Xuanjin, Yun Che. Ya se arrepentía de su pérdida de control y del ataque sorpresa a Mu Binyun en el pasado, y ahora sinceramente no deseaba ver a Mu Xuanjin perecer bajo las garras del dragón con cuernos. Los rugidos furiosos del antiguo dragón con cuernos sacudieron el mismísimo cielo. Para entonces, se había sumido en una completa locura por la muerte horrible de su compañero, y el infierno enterrador de Dios a su alrededor se había transformado en una calamidad literal por su poder. Mudo mentisen al espalas. Mudo mentisen al dimeix, xiao quan vuelta de ellos o mestalo por detrás. Intiso, estambugia de las quirecas en impuretaciones, en muriáfero cualciecital. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente para cuando voló rápidamente a través de las llamas que lamían y se elevó de repente, para escapar de otra ráfaga de llama de dragón. El hielo ya se había hecho pedazos por completo. Mudo Menian escupió 3 bocados de sangre sucia seguidos, y puntos rojos como la mañana comenzaron a cubrir cada parte de su cuerpo, incluso su largo cabello había perdido su color azul hielo. Los herederos de la sangre divina del Fénix de hielo no nacen con cabello azul hielo. Era un estado de fuerza profunda y vida que apareció después de que alcanzaran un reino extremadamente alto. En ese momento, su cabello de color hielo se había vuelto completamente opaco. Casi la mitad de él había regresado al color negro azabache que tenía al inicio de su vida. No era solo una cuenta regresiva de su fuerza profunda restante, sino también de su vida restante. El momento en que su cabello se volviera completamente negro sería también el de su muerte. El veneno ha entrado por completo en su cuerpo, dijo Yang Huehai, de manera ausente. Se dio la vuelta para mirar a Yang Wankan. Maestro de la secta Yan, ¿hay algo que podamos hacer en absoluto? Yang Wanchang no se movió, casi como si no hubiera oído la voz de Yang Huehai. Nunca gomarés en medio social. La reina del reino Canción de Nieve es verdaderamente poderosamente impredecible. Está cubierta de heridas graves. Ha quemado toda su sangre divina. Ha consumido la mayor parte de su esencia sanguínea. Y aún así, es capaz de resistir hasta este momento. Aún así, esto significa que luchará hasta la última gota de energía. Incluso si ocurriera un milagro y le permitiera escapar, ella aún moriría. Fue en ese momento que Yun Che abrió repentinamente los ojos. Un destello de rojo ardiente cruzó por sus ojos increíblemente alertas. Necesito un favor de usted, maestro de la secta Huo. Dijo Yun Che, en un tono bajo mientras miraba hacia adelante. Por favor, envíeme al lado de mi maestra, maestro de la secta Huo. Yun Che sonaba inusualmente indiferente, como si estuviera diciendo algo trivial. ¿Qué dijiste?
Sus palabras impactaron enormemente a Huo Ruli. Has perdido la cabeza. Te repito, tu cuerpo insignificante se quemará por completo antes de que siquiera llegues a 500. No, 1000 kilómetros del sitio de la batalla. Acercarte, dices, eso es absolutamente imposible. Lo sé. Yun Che asintió. Por eso necesito que me proteja. No puedo hacerlo. Huo Ruli se dio la vuelta y dijo sin vacilar. Ni yo podría. Olvídate de ti, si me acerco tanto, yo mismo pereceré con seguridad. Y no tengo que explicarte lo que pasaría si tuviera que dividir mi poder para protegerte, ¿verdad? Además, ¿qué podrías hacer si te acercaras? Estás planeando morir junto con tu maestra. Nunca podría olvidar el día en que su hijo, Huo Ye, se volvió tonto y se acercó sigilosamente al sitio de la batalla. Esperando sentir una batalla a nivel divino con su propio cuerpo hace 1000 años, y cuando estaba a unos 500 kilómetros del sitio de la batalla, fue golpeado por la onda de choque del poder de escarcha de Mu Xuanjin. En ese momento, Huo Ye acababa de pasar por una tribulación celestial y estaba en el primer nivel del reino espíritu divino. El avance y el aumento masivo en la fuerza profunda también habían impulsado su confianza hasta el punto de la arrogancia, causando últimamente esa tragedia. Capítulo 1062. Restauración estelar en una situación desesperada. Al oír las palabras de Yun Che, Yang Wankan y los demás lo miraron. Solo podían llegar a la misma conclusión que Huo Ruli, que quería ir a morir junto con su maestra. Pero Yun Che dijo con una mirada calmada y fría. ¿Morir junto con ella? Todavía soy lo suficientemente sensato como para no hacer algo tan estúpido. Quiero ir para salvar a mi maestra. Como si eso fuera posible. Huo Ruli rugió. A menos que un rey de un reino superior venga aquí a ayudarnos, nadie puede salvar a tu maestra. Con tu cultivo insignificante, ni siquiera calificas para intentarlo y morir en el proceso. Yun Che miró directamente a los ojos de Huo Ruli, mientras decía, Hace 3 días, logré algo que tú creías imposible, algo en lo que no podrías creer. Hace un rato, te dije una y otra vez que hay 2 dragones cornudos antiguos. No dudé en hacer un juramento de sangre e incluso así, no me creíste. ¿Ves cómo han resultado las cosas ahora debido a tu unwillingness a confiar en mis palabras? Tu actitud presuntuosa te ha hecho sentir avergonzado una y otra vez. Así que, ¿qué derecho te queda ahora para afirmar que no soy capaz de salvar a mi maestra? Puede que tú no seas capaz de salvarla, pero ¿cómo puedes asumir que yo tampoco lo soy? Inmediatamente, Huo Ruli se quedó aturdido. Hace unas horas, juraste solemnemente y lo dijiste tú mismo que me debes un enorme favor y, por lo tanto, estarías encantado de darme lo que quiera o cumplir cualquier solicitud que haga. Yun Che dejó escapar una risa ligera de burla. Fui un tonto por haber sentido respeto por ti en ese momento. Huo Ruli, ¿quién iba a pensar que tus palabras como definitivamente devolveré el favor y seguramente haré lo que di no eran más que una pila de tonterías? Tú sinvergüenza. Nadie se atrevería a maldecir enojado al distinguido maestro de la secta Cuervo Dorado de esa manera. El anciano de la secta Cuervo Dorado, Huo Rujin, se enfureció. Niño insolente del reino Canción de Nieve, ¿cómo te atreves a insultar a mi maestro de la secta? Parece que estás cansado de vivir. Cállate de una vez. Huo Ruli aulló furiosamente, haciendo que Huo Rujin retrocediera rápidamente 2 pasos por miedo. La energía profunda estalló de su cuerpo, rompiendo directamente sus mangas y revelando sus brazos como roca de magma. Yo, Huo Ruli, puedo ser un cobarde, pero nunca he sido una persona vil que se retracte de su palabra. Huo Ruli exhaló pesadamente. De acuerdo, si quieres arrojar tu vida, entonces te acompañaré. Al peor, perderé la mía. Vamos. Levantó a Yun Che, después de lo cual una ola violenta y tormentosa cargó hacia la prisión infernal enterradora de dioses. Maestra. Maestro de la secta. Maestro de la secta Huo. Todos los presentes gritaron alarmados, pero Huo Ruli hizo oídos sordos. En un abrir y cerrar de ojos, su figura desapareció completamente de su vista. Dado que poseía un poder al nivel de soberano divino, su velocidad era terroríficamente rápida, para decirlo por lo menos. Solo la tormenta ya era suficiente para hacer que Yun Che sintiera que su cuerpo estaba siendo destrozado. Afortunadamente, Huo Ruli cubrió de inmediato el cuerpo de Yun Che con su poder profundo, lo que ayudó al último a sentirse gradualmente más tranquilo. Maestro de la secta Huo, date prisa.
Usa tu velocidad máxima. Estaban a 3.500 kilómetros de distancia. Eso le exigiría a Yun-che, al menos unas horas, incluso si usara toda su fuerza, y lograra llegar al lugar con vida. No era el caso para alguien con un nivel de cultivo tan alto como Guo Rulie. Al oír las palabras de Yun-che, apretó los dientes y maldijo antes de avanzar con la palma de la mano. Sus llamas rasgaron el espacio una y otra vez mientras pasaba a través de ellas, acercándose cada vez más a su velocidad máxima. La densidad de energía en la región de la prisión infernal que enterraba dioses era extremadamente formidable. Por lo que Guo Rulie solo podía cubrir una distancia muy limitada al rasgar el espacio. Sin embargo, su velocidad seguía siendo extraordinaria e increíblemente rápida. Y recorrieron la distancia de 1000 kilómetros en poco tiempo. En ese momento, Yun-che levantó lentamente la palma de la mano que sostenía una piedra de jade de color rojo sangre. ¿Jade del ave vermellón? Guo Rulie giró la cabeza de inmediato al sentir el aura ardiente de la piedra de jade. En la gran asamblea de la secta del Fénix de Hielo Divino hace varios meses, fue el jade del ave vermellón el que se presentó a Mu Xuanjin cuando los 3 maestros de sectas del reino del dios del fuego hicieron una visita. Se lo entregaron directamente a Yun-che. Yun-che tenía los ojos cerrados, mientras su conciencia se sumergía rápidamente, y el jade del ave vermellón también desapareció de su mano. Slap. Dentro de la perla venenosa del cielo, Yun-che dio una palmada en el trasero de Hong-er, que estaba durmiendo profundamente en ese momento. Maestro, ¿qué? ¿Por qué me diste en el trasero? Ella saltó gritando y dijo con una expresión de agravio, con las manos en su trasero. Tú, pequeña chica, ha ocurrido un incidente enorme afuera y ella todavía duerme tan plácidamente aquí. Yun-che apretó los dientes con ira. Calmate, no pierdas la calma. No me puedo permitir ofender a esta pequeña diablilla. Una sonrisa cálida e incomparable apareció en su rostro. Luego, mostró el jade del ave vermellón en su mano. Hong-er, desde que llegué al reino de los dioses, no he jugado contigo como es debido. Por eso, siempre me he sentido culpable en mi corazón y... Vaya. Huele delicioso. En el momento en que Yun-che terminó de hablar, los ojos de Hong-er se iluminaron como estrellas mientras miraba fijamente el jade del ave vermellón en su mano. Poco después, un destello rojo apareció ante Yun-che y su mano se sintió inmediatamente más ligera. Hong-er desapareció y también el jade del ave vermellón. Crunch, crunch. Al oír el sonido crujiente de masticación detrás de él, Yun-che se giró para ver a Hong-er mordiendo un bocado de los pedazos del jade del ave vermellón, que contenía una cantidad aterradora de energía. Después de 3 bocados, lo tragó todo. ¿Por qué me molesté en intentar convencerla para que lo comiera? Fue completamente innecesario. Las comisuras de los ojos de Yun-che se contrajeron. Jeje. Hong-er entrecerró los ojos mientras extendía las manos. Ya se ha ido. Para ese entonces, Yun-che ya había desaparecido de su campo de visión. ¿Por qué se fue de repente? ¿Será que el maestro se enojó conmigo? Hong-er movió el dedo de un lado a otro, con una expresión pensativa. Maestro de la secta Guo Rulie, ¿cuánto falta para llegar a nuestro destino? Yun-che recuperó la conciencia y gritó en voz alta. A medida que se acercaban al área central, la intensidad con la que el mar de llamas bullía y la turbulencia de las tormentas de energía se volvieron más fuertes por varias veces. Todavía queda bastante distancia. Entonces ve más rápido. Cuanto más rápido, mejor. Mi maestra no podrá resistir mucho más tiempo. Maldición. Guo Rulie soltó una maldición fuerte. Su poder de llamas se intensificó y abrió directamente una grieta en el espacio de 10 metros de largo, lo que hizo que su velocidad de viaje fuera aún mayor. Muchacho, dado que no piensas tirar tu vida, al menos dime primero qué planeas hacer. Por más que lo intentara, Guo Rulie no podía pensar en ningún método que Yun-che pudiera usar para salvar a Mu Xuanjin. Yun-che apretó ligeramente los dientes en respuesta, pero no dijo una palabra. Entonces, ¿puedes decirme qué tan seguro estás de lograrlo? Guo Rulie preguntó en voz alta, mientras usaba toda su fuerza para viajar a través del espacio. Para nada.
Yun-che respondió con una voz pesada. Solo hay una posibilidad muy pequeña. ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué dijiste? Huo Rulie abrió mucho los ojos. Pero estamos hablando de mi maestra. Yun-che apretó los puños con fuerza. Es la persona que más se ha cuidado de mí desde que llegué al reino de los dioses. Incluso si la posibilidad es mínima. No me quedaré de brazos cruzados mientras ella pierde la vida. TCH, no sé qué tipo de encanto han usado esas mujeres contigo para que estés tan decidido a rescatarla. Huo Rulie de repente comenzó a reír a carcajadas. Es realmente extraño. Podría acabar muriendo por tu culpa, lo cual me enfurece, pero al mismo tiempo, me caes mejor que antes. Ja 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 ja, agárrate fuerte. Cada vez que rasgaba el espacio de la prisión infernal enterradora de dioses, incluso alguien tan poderoso como Huo Rulie necesitaba usar toda su fuerza. Cuando estaban a 2000 kilómetros de distancia, el rugido ensordecedor de la tormenta de energía se había vuelto extremadamente fuerte. Cuando estaban a casi 1500 kilómetros, el paisaje a su alrededor cambiaba de color en cada instante. Al acercarse al límite de 1000 kilómetros, las ondas residuales de la energía que brotaba sin cesar, y su fuerza, golpearon el pecho de Yun-che, como si varios hammers pesados lo estuvieran golpeando, causando un dolor extremo en su cuerpo. El poder profundo surgió del brazo de Huo Rulie, que sujetaba a Yun-che, y una barrera de llamas de color rojo claro envolvió todo su cuerpo, cortando por completo cualquier influencia externa. La expresión en el rostro de Yun-che volvió rápidamente a la normalidad y dijo con urgencia: Maestro de secta Huo, por favor, date prisa. En ese momento, estaban a unos 1000 kilómetros de distancia. Huo Rulie había observado la batalla muchas veces, pero nunca se había acercado tanto. Su velocidad no disminuyó en absoluto y continuó avanzando mientras llevaba a Yun-che. Muy pronto, 750 kilómetros. Carpecaturaneskese. Un rugido de dragón extremadamente aterrador e impactante resonó por todo el lugar. Y la tormenta de energía que parecía el presagio del fin del mundo se detuvo de repente. Al menos eso confirmaba que Mu Xuanjin aún no había perdido la vida por completo. Huo Rulie apretó los dientes e infundió aún más poder en la barrera de llamas alrededor de Yun-che. Después, continuó avanzando. 450 kilómetros, 400 kilómetros, 350 kilómetros, 300 kilómetros, 250 kilómetros. No podemos avanzar más. De lo contrario, si el antiguo dragón cornudo cambia su objetivo hacia nosotros, los dos moriremos sin duda alguna. Huo Rulie finalmente se detuvo y dijo con una voz grave. El espacio en ese lugar vibraba y se deformaba de manera intermitente. Huo Rulie usaba la mitad de su energía para proteger su propio cuerpo y la otra mitad para proteger a Yun-che. Si la barrera alrededor del cuerpo de Yun-che se cancelara a esa distancia tan cercana, él sería instantáneamente destruido y reducido a polvo. No, ni siquiera polvo quedaría. Sería directamente reducido a la nada. Eso no pasará. Yun-che dijo con una certeza absoluta. Dado que mi maestra mató a su compañero, debe estar en un estado de locura, solo pensando en hacer todo lo posible por matarla. De ninguna manera cambiaría su objetivo para darle una oportunidad de respirar. Además, tú mismo eres un poderoso soberano divino. Este dragón cornudo y mi maestra parecen haber perdido bastante energía, así que no le resultará fácil matarte. Maldición. Huo Rulie gritó una maldición, pero aún así reanudó el avance mientras sujetaba a Yun-che. De todos modos, estoy en tus manos, y no puedo evitarlo ya que salvaste la vida de mi Yeer. Allá vamos. A medida que se acercaban cada vez más al centro de la feroz batalla entre los dos maestros divinos, Yun-che sintió una sensación sin precedentes y terroríficamente indescriptible. A pesar de estar protegido por una barrera extremadamente fuerte, conforme se aproximaban más al sitio de la batalla, incluso la barrera de llamas que lo protegía y en la que Huo Rulie había invertido la mitad de su energía, comenzó a temblar con intensidad. Maestro de secta Huo, ¿hasta qué distancia puedes transmitir sonidos desde aquí? Yun-che hizo todo lo posible por mantener la calma. Si estuviéramos en otro lugar, no habría problema en transmitir sonidos hasta varias decenas de miles de kilómetros. Aquí, debido a la interferencia del poder de las llamas de la prisión infernal y la energía de los dos maestros divinos, mi límite es de 150 kilómetros.
Huo Rulie rugió. 225 kilómetros. 200 kilómetros. De acuerdo, en ese caso, llegar a 150 kilómetros de ellos será suficiente. Huo Rulie no perdió tiempo en palabras y continuó avanzando. ¿Qué demonios quieres decir con eso? Suficiente, mi trasero. Estás jugando con nuestras vidas. Maldecía en su corazón. 175 kilómetros. 150 kilómetros. Innumerables pilares de fuego estallaron en los alrededores, y uno de ellos envolvió tanto a Huo Rulie como a Yun Che. Al aterrizar en el suelo, todo el cabello de Huo Rulie explotó, y su cuerpo se quemó en varios lugares, quedando negro. Una de sus manos estaba sobre el cuerpo de Yun Che, y la otra frente a él, usando toda su fuerza para resistir las ondas remanentes de la energía generada por los dos grandes maestros divinos. Estamos a unos 150 kilómetros de ellos ahora. Dime qué quieres hacer. No podré aguantar mucho más. Dime la distancia exacta entre ellos y sus posiciones. Sería ideal si la distancia es precisa hasta alrededor de 3 metros. Yun Che preguntó. Joder, tú pequeño. Huo Rulie apretó los dientes con fuerza y llevó su fuerza mental al límite. Después extendió rápidamente la mano y colocó la punta de su dedo en el centro de las cejas de Yun Che. Esta es la distancia entre ellos y sus posiciones. Sin embargo, están en constante movimiento. De acuerdo. Yun Che frunció el ceño. Ahora mismo, contacta con el maestro mediante transmisión de sonido. Usar la voz del alma sería lo mejor en esta situación. Una ráfaga de aire invisible llegó desde la distancia y rozó el pecho de Huo Rulie, haciendo que su rostro palideciera y casi vomitara sangre. Date prisa. Pon la punta de tu dedo en mi frente y hazlo tú mismo. No podré resistir mucho más. Yun Che extendió rápidamente la mano y colocó la punta de su dedo entre las cejas de Huo Rulie. Un hilo de voz del alma se transmitió al alma de Mu Xuanyin en un instante, a través de la enorme fuerza mental de Huo Rulie. Maestra, debes resistir. Tu discípulo llegará pronto a tu lado. No me regañes ni me digas que me vaya. Escúchame bien. Cuando esta voz del alma se corte, cuenta en silencio hasta 5 respiraciones. Entonces, aparecerá a tu alrededor un arca profunda de tamaño pequeño, que debes envolver inmediatamente con tu energía. Después, yo, tu discípulo, saldré del arca profunda y crearé la oportunidad para que mates a esa criatura. Confía en tu discípulo. Sin esperar la respuesta de Mu Xuanyin, la voz del alma de Yun Che se interrumpió de repente. Dentro de la barrera protectora, tenía el arca profunda primigenia en su mano, que se agrandó rápidamente hasta unos 3 metros. Maestro de secta Huo, no canceles la barrera y sal de aquí inmediatamente una vez que este arca profunda desaparezca. Si logro sobrevivir, definitivamente pagaré este favor. Con eso, su cuerpo entero desapareció al entrar en el arca profunda primigenia. El mundo dentro del arca profunda primigenia recuperó algo de vitalidad cuando se vertió la energía del jade del pájaro bermellón en ella. Pero, no tenía idea si la energía del jade del pájaro bermellón sería suficiente para que el arca profunda viajara 150 kilómetros llevándolo a él. Ni siquiera estaba seguro de si podría moverse en primer lugar. Como el antiguo arca profunda tenía que moverse mientras llevaba un mundo enorme, consumía una cantidad extremadamente grande de energía y su requisito para el nivel de la fuente de energía también era muy alto. En la era primigenia, era un arca profunda que pertenecía a la raza de los dioses, por lo que naturalmente necesitaba una fuente de energía de nivel dios. Anteriormente, se vertió la energía del jade del cuervo dorado en ella, que se agotó poco después de su viaje de ida y vuelta al continente Azure Cloud. Más tarde, no usó el arca profunda primigenia, y eso siguió igual incluso cuando llegó al reino dios. Nunca creyó que el arca profunda primigenia pudiera viajar a través del espacio del reino dios antes de encontrar una fuente de energía adecuada. Cuando el jade del cuervo dorado actuó como la fuente de energía, simplemente no pudo viajar a través del espacio oscuro del nido del diablo matador de luna y el mundo oscuro bajo el precipicio del fin de las nubes. El espacio del reino dios sería aún más resistente en comparación, así que sería lógico asumir que no podría viajar a través del espacio aquí con una fuente de energía del mismo nivel. El jade del pájaro bermellón
Era claramente una fuente de energía del mismo nivel que el Heide del Cuervo Dorado. En el momento en que lo obtuvo, estaba pensando en usarlo como la fuente de energía para el arca profunda primigenia cuando regresara al reino inferior. Pero ahora, no tenía otra opción. Solo podía apostar por ello. Dentro del mundo del arca profunda, Yunche estaba de pie con la espada celestial destructora en su mano. Arca profunda primigenia, eres un objeto divino que perteneció al clan del dios espada. Te suplico que hagas un esfuerzo para moverte. Solo necesitas viajar 150 kilómetros desde aquí. Incluso si eso lleva al agotamiento total de la energía del jade del pájaro vermellón, debes asegurarte de lograrlo. De lo contrario, si yo muero aquí, tú también morirás. Y si sobrevivo, te haré pedazos. Contaba en silencio en su corazón, mientras pensaba, 2 respiraciones, 4 respiraciones, 5 respiraciones. De repente, el espacio exterior cambió en un instante. ¿Lo logramos? Sí, lo hicimos. En ese momento de temor, debido al poder intacto del jade del pájaro vermellón, y quizás también a la convicción de Yunche, el arca profunda primigenia, ejecutó con éxito su primer viaje espacial en el Reino Dios. Aunque solo viajó la corta distancia de 150 kilómetros, para Yunche fue como un milagro brillante. Si fuera posible, el mejor resultado sería tener a Mu Xuanjin entrando en el arca profunda primigenia y partir hacia algún lugar lejano desde aquí. Pero Yunche no se atrevía a albergar esa esperanza extravagante. Su apuesta acababa de comenzar. En el instante en que logró el cambio espacial, Yunche activó Rumbling Heaven, haciendo que su fuerza profunda alcanzara su límite. Agarrando la espada celestial destructora en su mano, salió corriendo del arca profunda primigenia, cargando directamente hacia el centro de la batalla de los 2 grandes maestros divinos, un lugar aterrador donde su existencia podría borrarse en un segundo. Sin embargo, no dudó en absoluto, porque confiaba en Mu Xuanjin y él mismo creía que ella también confiaba en él. Cuando apareció el arca profunda primigenia, una enorme barrera de escarcha la envolvió, formada por el último resto del poder de Mu Xuanjin. Como objeto divino primigenio, Yunche estaba seguro de que no se destruiría fácilmente. El que necesitaba protección no era el arca profunda primigenia, sino él. Cuando Yunche salió del arca profunda, fue inmediatamente envuelto en un cristal de escarcha. Lo primero que vio fueron los ojos de Mu Xuanjin. Él la había chocado directamente contra él, y su palma manchada de sangre lo sujetaba firmemente del hombro. Al parecer, había usado toda su energía restante en el cristal de escarcha que lo protegía. Quería reprenderlo con furia, pero el antiguo dragón cornudo, que estaba desatado, no le daría tiempo para eso. Cuando Mu Xuanjin ejerció toda su fuerza hacia el arca primordial profunda y hacia Yunche, el antiguo dragón cornudo también soltó un bramido y se abalanzó sobre ellos. Las llamas aterradoras envolvían sus enormes garras mientras las golpeaba con crueldad en su dirección. No tardó mucho en que la ropa exterior de Yunche se tiñera de rojo por la sangre de Mu Xuanjin. Ante la persecución implacable del antiguo dragón cornudo y su poder destructivo inminente, ella usó la mayor parte de su poder para proteger a Yunche, y por lo tanto, ya no podía resistir su ataque. Era imposible que ella se liberara de su fuerza y su poder opresivo y escapara del lugar con Yunche, porque si la energía que había usado para protegerlo desaparecía o se debilitaba, no solo las ondas remanentes de los ataques del dragón cornudo, sino incluso la coerción que emanaba de él, bastarían para exterminarlo en un instante. No podía pensar en ninguna razón para que él se apresurara de esa manera. Yunche levantó lentamente la cabeza para mirar la garra del dragón, que parecía caer del firmamento. La expresión en sus ojos era calmada como un lago glacial y, sorprendentemente, lo cerró ante el ataque inminente. Mientras concentraba su mente, le pareció que el tiempo de repente comenzaba a ralentizarse. Levantó la espada, que golpea el cielo, con la punta de la espada apuntando hacia el cielo arriba, y luego la movió en un movimiento de corte, como si trazara un arco circular estándar en el aire. Con el movimiento silencioso de la punta de su espada, el espacio, la ley y el orden se volvieron caóticos de repente. Si tenía éxito, habría una pequeña posibilidad de supervivencia. Si fallaba, moriría sin duda. Padre, madre, Yuanba, Linaxi,
Kayi, Yuer, Suer, Linger, bendíganme. Definitivamente tendré éxito. Debo tener éxito. Parecía como si el tiempo se hubiera congelado y el mundo se hubiera vuelto increíblemente calmado y silencioso. Después de que balanceó la espada que golpea el cielo, en un arco circular completo, una formación profunda incolora, informe, silenciosa e indetectable, se formó instantáneamente. Una cuya existencia solo podía ser percibida por Yun-che. En ese momento, los ojos de Yun-che también se abrieron de repente y liberó rayos decididos de luz fría. Estilo cuarto del dios malvado. Restauración de la luna y las estrellas.